Hola a todos, a todas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a conocer un nuevo perfume, en este caso de la casa Bulgari. Se trata de Omnia Crystalline y os enseño, es idéntico, lo estamos viendo en su miniatura, pero os digo que es idéntico a como lo encontraríamos en una perfumería en su tamaño real, que tiene esta forma. En este caso es completamente pues blanco y plateado en estas formitas que tiene. ¿Qué os digo de este perfume? La verdad es que es cierto que hasta ahora los perfumes que he probado de Bulgari son muy diferentes unos de otros, sobre todo tanto en las líneas que sigue y demás, y digamos que dentro de su gama son muy distintos unos de otros. Este perfume, la verdad es que me despista bastante, me deja un poquito indiferente. Nada más probarlo, pues para empezar es un perfume de tipo floral acuático. Los perfumes acuáticos o te pueden gustar dependiendo de la composición que contengan, o te resultan raros. A mí este me resulta raro. Diría que es un perfume verde, porque en su composición, la verdad, me huele a campo, me huele a hierba. No me huele demasiado a flores. La verdad es que las flores aquí, las poquitas que contiene, se pierden en un perfume en el que contiene bambú. La pera es una fruta que, dependiendo igual de, la pera no le da mucho dulzor a los perfumes, y dependiendo de en qué cantidad la encontremos se nos pierde en un perfume. En ese caso, este perfume igual en su composición me parece muy insípido, podría decir. No noto que destaque, no es un perfume dulce. Bueno, tal vez en eso también la culpa es mía, porque es cierto que ya sabéis, si seguís algunos de mis otros reseñas de perfumes, os lo digo muchas veces, yo soy de perfumes intensos y dulces. En ese caso, este perfume pues es muy discreto, no es para nada intenso, y diría que huele a verde, huele a hierba del campo, no a flores, huele a hierba. ¿Qué os digo más? ¿Me ha entusiasmado? No. ¿Y las notas acuáticas que contiene? La verdad es que pues tampoco me gustan, me despistan, me quedo un poquito perdida en los aromas que contiene y no me entusiasma. Realmente este perfume yo no lo recomendaría, y no es un perfume que me gustaría tener en grande, porque creo que con lo poquito que he probado de este perfume para mí es más que suficiente. Creo que además es un perfume del 2005 y creo que en estos momentos los aromas que se llevan, desde luego con perfumes mucho más intensos, más dulces, más destacados, creo que se queda bastante atrás y no es lo que se llevaría ni que lo que llevaríamos en estos momentos, aunque por supuesto siempre hay amantes y mujeres que saben llevar este tipo de perfumes. Os cuento un poquito más de él. La verdad que es que os lo hablo un poquito desencantada, porque es verdad que esperaba más de este perfumito y me ha decepcionado. Es verdad que he probado distintos perfumes de Bulgari y algunos me han gustado muchísimo, aunque os reconozco que a estas alturas me gustan más los perfumes de Bulgari para hombre que he probado que los de mujer. Seguimos. Es un perfume del año 2005 de la familia Floral Acuática. Sus notas de salida son el bambú y la pera. Sus notas de corazón, la flor de loto, casia y té. Qué pena, porque la casia es una flor que cuando está en otros perfumes me gusta mucho, noto mucho que su olor y tal, y sin embargo aquí lo pierdo, no me destaca. Y sus notas de fondo son el almizcle, el musgo de roble y madera de yak. Así que bueno, pues ya habéis visto esta composición. Lamento mucho deciros que no es un perfume que me haya entusiasmado mucho, aunque yo, como siempre, prefiero ser sincera, sobre todo para las personas que más o menos tienen unos gustos parecidos a los míos, saber si este perfume os va a gustar o no. Por supuesto, si lo habéis probado, si lo conocéis, me encantaría saber vuestra opinión y que la compartáis con todos los demás, para así que todos los demás amigos se puedan hacer una idea de cómo es este perfume y si puede encajar con ellos, por supuesto. Espero que este vídeo os haya gustado. Un besito y hasta el próximo.